honor para nosotros como Diccionario Cultural Dominicano, pues estrenar esta cuarta edición de los DCD Talks o Conversatorios Culturales del Diccionario. En esta ocasión, pues acompañado de un coautor del diccionario y uno de los más grandes poetas del momento de la República Dominicana, el doctor Mateo Morrison y Reinaldo Digla como coautor. Quien les habla, Samuel Sierra, pues dirige la iniciativa del diccionario y realmente pues de manera breve, para introducir el conversatorio, pues me tomaré un tiempito para explicar más o menos en qué consiste la iniciativa del Diccionario Cultural Dominicano, cómo nace esta obra del maestro Jimmy Sierra, incluido a destiempo, pues junto a Reinaldo Digla, Héctor Martínez y unos contertulios más, pues hicieron posible que hoy entonces hagamos este conversatorio de la misma. El diccionario nace como una necesidad cultural que tenía la Fundación Global y evidentemente su autor Jimmy Sierra, de dar a conocer las raíces culturales del país a través de una obra que pudiese entonces servir de referencia, de consulta para la posteridad a través de tanto su versión física, con la que está en venta en diferentes puntos del país, y su versión digital, que realmente se inauguró pues entonces un año y medio después de la versión física y que viene entonces a acercar aún más a las personas que no tienen acceso a la otra versión alrededor del mundo a la cultura dominicana a través de esta. Ya cuenta con más de 2.000 entradas y cada lunes se sigue ampliando el Diccionario Cultural Dominicano, pues existe un equipo que sigue entonces recopilando la cultura dominicana y ingresando entonces esos capítulos al mismo. El diccionario cuenta en su versión digital ahora mismo en la actualidad con 2.300 y pico de entradas y la meta es que para cerrar el año tendremos entonces ya alrededor de 3.000 entradas, pues el equipo técnico que está trabajando en eso, Israel Castillo, el comandación de eso y yo, un servidor, pues entonces tenemos ese propósito. Evidentemente el día de hoy pues nos encontramos aquí para un conversatorio ameno, diáfano, donde hablaremos de la cultura y la literatura, que los unen, que tienen en común y la perspectiva pues de esos autores renombrados en la escena, en su opinión sobre la escena actual literaria y cultural de la República Dominicana. Comienzo de inmediato haciendo la presentación formal, pues de quienes van a, entonces del coautor, ¿verdad?, que nos van a acompañar entonces en este conversatorio. Y tenemos que Reinaldo Digla, escritor y cineasta, escritor y teatrista, cineasta también. Y también cineasta, nace en Cotuí, República Dominicana, el 19 de noviembre de 1956. Vive su niñez y adolescencia en Villatapia y Salcedo. Al concluir entonces su educación secundaria, se muda a Santo Domingo y realiza estudios en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Premio Casa de las Américas en el 85 por su obra teatral Polo Francisco. Ha obtenido 2 veces el Premio Nacional de Teatro Cristóbal de Llerena por sus libros 4 piezas de un acto en el 86 y el afanoso escribano Baltasar López de Castro en el 99. En 2001 ganó el premio de cuentos de la UCE con historietas. La Muerte Aplaudida fue galardonada con el premio del concurso dominicano de teatro en Casa de Teatro. Ha transitado la dramaturgia para títeres, el teatro infantil y juvenil, y su cuento Los Volcanes de Manflota fue publicado por Alfaguara Infantil en 2006. Ese es nuestro querido coautor del diccionario, Reinaldo Digla. Pues también entonces contamos con nuestro querido Mateo Morrison, quien evidentemente es una figura muy conocida en la cultura y literatura dominicana y nació el 14 de abril de 1946 y es evidentemente un escritor dominicano, abogado, poeta, ensayista y ex editor de Suplente Literario, escogido ganador del Premio Nacional de Literatura en el 2010 de la República Dominicana y es conocido evidentemente por su poesía, aunque también escribió la novela Un silencio que camina. Algunos de sus poemas se han traducido al chino, coreano, francés, hebreo e inglés. Es decir, que estamos acompañados el día de hoy pues, de 2 luminarias de la literatura, la dramaturgia y la poesía dominicana en este conversatorio del Diccionario Cultural Dominicano.
Yo quisiera que empezáramos este conversatorio con mi querido Reinaldo como coautor, que nos explique un poco de la experiencia en el Diccionario Cultural Dominicano, cómo fue esa coautoría, cómo el teórico, que sabemos que tiene un peculiar estilo de convocar a sus amigos para los proyectos, cómo fue esa participación. Sí, doy fe y testimonio de eso, de que era muy peculiar, enfocando y realizando los proyectos. Buenas tardes, y bueno, Jimmy se me aparece un día en mi casa con un paquete de libros y de diccionario. Entre esos estaba el más voluminoso, era el diccionario de Rufino Martínez, y me explica que ya lleva un tiempo junto con Carlos Peña y Martínez, ¿verdad? Y Héctor Martínez, realizando las entradas del diccionario, que es un diccionario cultural, pero abarca la historia, autores, historiadores, literatos, términos folclóricos, es decir, toda la cultura. Un proyecto muy ambicioso. Y me encarga unas letras. Yo le digo que sí, que claro, que para el año. Ya yo estaba acostumbrado con Jimmy, una vez hicimos un casting corriendo en el auto, íbamos a hacer un corto de un cuento de García Márquez. También creo que al este íbamos, ¿verdad? No, eso era otra etapa. Este era contacto, imagen. Okay. Que el camarógrafo era el Chino Bujosa. Íbamos ahí y vimos a un blanquito. Ah, pero ese puede ser tal personaje. Y efectivamente hablamos con él y lo subimos, pero encontramos después actores. Pero ese era el único, no actor, pero lo encontramos por el físico, él lo subió. Después, ese personaje que encontramos en la calle, que era un muchacho blanco, delgado, muy descolorido, joven, parece que estaba pasando por una situación penosa, recién emigrado a la capital, y no sé en qué pueblo del sur, cuando anunciaron que iban a presentar eso por contacto imagen, él regó del pueblo, yo salgo ahí, yo trabajo, y nadie le creía. Y después le da un ídolo en ese pueblo. Así era Jimmy. Entonces, se aparece allá Jimmy, ¿verdad? Y me encarga. Yo no recuerdo las letras que me encargó. Puede ser, vamos a decir, de la A a la H. Es probable que sea así. Y entonces empiezo un trabajo lento, duro. En ese proceso duré yo como 6 años con Jimmy. Había biografía muy extensa, que luego cuando Jimmy hizo un resumen, pero luego León Félix Batista resumió más. Aún más. Sí, porque cuando investigamos a un autor, poníamos todas las obras publicadas y si el autor estaba vivo, lo llamábamos para que dijera si tenía títulos nuevos y ahí lo agregábamos. Pero al tener que hacer un resumen al final, pues no salía todo, porque el espacio era reducido. Ahora, al ser un diccionario digital, si quieren hacerlo todo lo extenso y todas las entradas, porque aquí no hay costo de impresión, ¿verdad? Eso es una magia. Correcto. Mateo, cuando usted tiraba ese suplemento aquí, ¿cuándo íbamos a creer que esto iba a ser de esta manera? Cualquier libro que uno desee aparece a veces gratis en PDF. Y hay algo que se llama Audible. Yo creo que debe haber otras plataformas similares. Pero yo ahora mismo estoy oyendo un autor que quería leer hace mucho, apellido Mendoza, Satanás se llama la novela, y no la estoy leyendo, la estoy oyendo ya para dormirme. Y voy por el capítulo 5. Y así pasó con la novela de Vargas Llosa, Tiempos Recios. La más reciente. La oí, no la leí, la oí. Ahí Tony Raful, Fernando Verga y Soledad Álvarez son personajes. Pero que son personajes, porque después que el narrador, que puede ser el mismo Vargas Llosa, ¿verdad?, entrevista a la señora que vio a Johnny Aves, después él se reúne como una especie
especie de cafetería con unos personajes a decirle cómo fue la entrevista. Y esos personajes son Tony Raful, Soledad Álvarez y Bernardo Vega. Lo que te quiero decir que el diccionario también está en esa plataforma al alcance y es un diccionario que después lo puede continuar tu hija, ¿verdad? Sí, así es. Así como Para pasar de generación en generación. Bueno, entonces el tiempo, don Renato, insisto con el tema técnico del diccionario. Si solamente la parte suya de las letras que le tocó hacer esa recopilación para que se cosas que estaban en el diccionario, fue de casi 6 años. Después saltábamos de otras letras, porque a veces cambiaba hay que reforzar dar letras. Claro. No era así, fue el primer encargo, fue un grupo de letras, pero luego vinieron otros encargos. Yo trabajé casi en todas las letras. Y entonces, y para que tú veas, en lo menos que yo trabajé fue en la biografía de los teatristas. Sí, para que tú veas, no, yo trabajé en todo, en todo, pero ahí no trabajé tanto. Entonces, ¿en qué tiempo estamos hablando? La totalidad de la realización del diccionario, más o menos. Mira, yo supongo que cuando Jimmy fue a mi casa ya tenía como 2 años trabajando, es decir, que eso pudo llevarse 8 años más el tiempo que duró en imprenta, porque cuando llegó a las manos de los editores, ¿verdad? De la directora Funglode y de León, ahí sí se demoró y siguieron haciendo artículos. Yo recuerdo que empezaron a notarse que faltaban nombres y ahí hubo más trabajo, es decir, completar esos nombres que faltaban. Y ahí otra vez llegaron encargos, falta tal nombre, aquel otro. Bueno, trabajo que ahora se facilita entonces con el tema del diccionario digital, que puede ser modificado. No, y cualquiera puede mandar una biografía. Entregues el señor ahí que interesante eso del concepto audible también de la literatura, que permite. Mira, puede ser audible también el diccionario, es lo que te digo. Correcto. Entonces paso, don Mateo, con una pregunta ya que tiene que ver más con la cultura y la literatura en el plano actual. Pero antes de entrar en la actualidad, quisiera preguntar algo quizás se puede ver básico para lo que sea, para la audiencia, que puede presenciar esto, le va a parecer interesante. Relación que su criterio guarda la importancia de ambas coexistir, literatura y cultura. Esa relación por parte de un Estado. Vamos a volver con esa pregunta allí. Para el año 1960, después para el año 1900, después de la guerra, 1965, todavía los núcleos de cultura y literatura en el país eran pequeños y se concentraban fundamentalmente en la capital y algo en Santiago, salvo en La Vega. Con el movimiento y la etapa que comienza Jimmy del movimiento cultural universitario, que todos lo acompañamos, todos nosotros, también coincide con el momento de un poco de desintegración de los grupos literarios tradicionales que se habían formado. Y entonces todos hacemos una convergencia en el proyecto del movimiento cultural universitario. ¿Qué pasó? Bueno, eso contribuyó a que de esos círculos que podíamos decir que eran élites culturales y literarias que existían en el país, surgieron un grupo de escritores, de trabajadores de la cultura en las más diversas manifestaciones, que venían de los barrios o de las provincias. O sea, fue una masificación de la acción literaria y cultural con nuevos actores. Hay una anécdota muy buena que es cuando Norberto James, que fue de nuestra generación, el primer libro que se publicó sobre la marcha, con un prólogo de Antonio López, y cuando Antonio López lo presenta, y más o menos dice: un libro de poesía, apellido Chex Rowling,
no es troncoso, no es, menciona varios apellidos tradicionales dominicanos. Ah, pues esto está cambiando, qué sorpresa. Eso sintetiza el hecho de que de ahí van a surgir un grupo de escritores, de trabajadores de la cultura sumamente amplia. Entonces esa transformación, a mi juicio, comienza en esa etapa y se extiende hasta ahora. También un fenómeno importante cuando hablamos de cultura y literatura es que también se modifica para ese periodo el concepto de qué es cultura. Porque antes se pensaba la cultura como algo que tenía que ser refinado, que tenía que ser ligado a cuestiones muy especiales. Entonces, es en ese momento donde el concepto de cultura se amplía, quizás por la misma práctica, pero quizás con dos experiencias significativas. Por ejemplo, antropólogos como Claude Lévi-Strauss, cuando vienen, los cocidos vienen a América, y otros antropólogos que se salen de Europa, se encuentran con que la cultura no es solamente la cultura europea, aunque era el centro cultural hegemónico, sino que había otras culturas en América, en Asia, en África, y ya el concepto de cultura, la misma UNESCO, cuando se crea, tiene que ampliarlo. Por eso el criterio de cultura y literatura, que también es un título de un autor que influyó mucho, que fue Antonio Gramsci, que tiene un libro así mismo, se llama Cultura y Literatura, de Antonio Gramsci. Entonces, cuando se plantea el tema de cultura y literatura, lo que hemos visto es que ese concepto se ha ampliado y que han surgido nuevos actores y sobre todo una parte importante de la participación casi masiva en esta etapa en la creación literaria de la mujer. Por ejemplo, ya esos tiempos de que una mujer está sola, donde hablaba ahí la Cartagena, esos famosos poetas, y la profesora sorprendía era la única mujer. En el 48, bueno, lo digamos Carmen Natalia, una sola mujer. En el grupo El Puño, la única era Janet Miller. En el grupo La Antorcha, la única era Soledad Álvarez. Entonces, ahora ha ocurrido un fenómeno sumamente importante, tanto en la poesía como en la narrativa, como en el teatro, hay una fuerza significativa de la participación de la mujer. O sea, que la cultura y la literatura se ha democratizado. Si lo ligamos entonces con el diccionario, vamos entonces a ver que al concebir el concepto de cultura y literatura, no nos interesa solamente el aspecto de que sea popular, de que sea amplio, de que llegue lejos. Yo recuerdo que el movimiento cultural universitario llegó a tener un programa de radio comercial, que en ese tiempo era la emisora que me hace hoy, que más se escuchaba, y que todo el mundo sintonizaba. Y el movimiento cultural universitario llegó a dar un premio que en un año en historia se le dio a Juan Isidro Jiménez Grullón y se entregó en Guarén. Y yo nunca olvido a Juan Isidro llegando a recibir su premio, lo orgulloso que estaba del MCU con la figura de o Framón Yapón, en otro año se lo ganó también. O sea que esa situación que se fue creando durante ese periodo ha ido ampliándose y permeando. Y cuando somos capaces entonces ya de tener un diccionario de la cultura dominicana como el que hay, ya darle otra dimensión, no solamente en su impresión física, sino es algo significativo para la cultura dominicana, porque uno de los factores que hemos siempre dicho es el concepto de isla o de medialista, que muchas veces caracterizó la acción cultural y la creación literaria y cultural dominicana. Bueno, pues ya con la ampliación, con la globalización, con la nueva tecnología y con la posibilidad de tener un diccionario cultural dominicano en construcción y en desarrollo, podemos decir que hemos avanzado mucho. Entonces, don Bernardo, para continuar con la cultura cultural en este momento del conversatorio, las
situación cultural actual del país evidentemente ha experimentado cambios significativos, producto de manifestaciones artísticas, incluso musicales, artes plásticos, el cine ha sufrido ya también ejercido entonces cambios en la cultura dominicana. Y también, evidentemente, una realidad que nos atañe es el tema cultural con la vecina media isla, ¿no? Con el vecino país. Entonces, tan en boga está ahora eso de que la cultura puede verse afectada o transformada de alguna manera por esa especie de fusión cultural que algunos llaman. ¿Su opinión es sobre el estatus actual de la cultura dominicana en el marco de todos los fenómenos que acontecen? La cultura siempre está cambiando, como todo. Voy a Mateo ahí, pero las células de Mateo están en constante transformación. Ya lo dijo Heráclito, ¿verdad? El río va fluyendo y el que se baña en esa agua actual, tanto el agua como el que se está bañando va cambiando. Algo tan como la madera, pero si usted lo ve con un microscopio ahora, ¿verdad? Y lo ve dentro de 2 años, va a notar que cambió. Entonces es lo mismo que dice Mateo. En los años 60 todavía estaba como que la cultura es un lujo, algo de élite, algo refinado, y de pronto, como decía Jimmy, llega sobre todo a la Universidad Autónoma, como decía él, la plebe, la canalla, los hijos de Machepa, los miserables. Y comienzan a salir nombres. Y entonces salen esos nombres como lo de Norberto Yen. Entonces eso ha ido creciendo, como dice Mateo. Cuando yo vi el tema de hoy, cuando un tema diga como 3 o 4 conceptos, yo me quedo mareado y pensando. Pero si vemos la unión de la cultura con la literatura, de manera vivencial, en esos grupos, por ejemplo, en los grupos del MCU, es que se hace una hermandad, se hacen unos contactos personales, en los cuales se hacen unas actividades que te hacen estar en cultura y tener la oportunidad de entrar a la literatura, de entrar al mundo cultural, de entrar al conocimiento. Y ha sido siempre así, es decir, esos núcleos de seres humanos que se alimentan de la cultura y dan la creación y dan obras literarias. Yo me imagino a Cristóbal de Llerena en el 1588 con un grupo de estudiantes montando un entremés con personajes mitológicos. Esos jóvenes estaban ahí nutriendo de la mitología romana, de la mitología griega, con todos esos personajes, con todos esos adivinos, pero además estaban haciendo una crítica social. Tuvieron que enterarse qué pasó con el gobernador Ovalle, que salió huyendo. Entonces ellos estaban en un grupo, estaban con un sacerdote, con un canónigo que lo estaba instruyendo, y ese era el núcleo cultural en ese momento. Pero también me imagino a Duarte y el grupo de la dramática estudiando Roma Libre, La Viuda de Padilla, invitando a una actriz venezolana que estaba por estos lares, integrándola al montaje y haciendo una función de teatro en su beneficio, es decir, que lo que se recaudara esa noche era para ella. Y entonces, es decir, al juntarse personas para ponerse en contacto con un autor italiano que se llama Alfieri, o con aquel otro, es decir, está haciéndose una comunidad cultural. En el MCU igual, la gente que se juntaban en la invasión del 16 para montar El que menos corre vuela. Entonces, de esos grupos humanos que se integran a conocer la cultura y a transformarla, eso los transforma a ellos. A veces se ve la cultura como que algo que está ahí, que se presenta en un espectáculo y se ofrece al público. No, también vamos a pensar en la gente que ha estado 3 meses ensayando, que ha estado estudiando una novela durante un mes, como ahora hay más de 100 círculos de lectores
creado por Isael Pérez. Y yo me asombro lo que están leyendo ahora. Leen un libro cada mes. Entonces hacen un encuentro con el autor. Entonces, todos esos son fenómenos que nacen de un núcleo de seres humanos preocupados por eso. El MCU, cuando yo entré, ahí había teatro, grupos musicales, grupos de literatura. Yo estaba después en el taller César Vallejo, unos jóvenes imberbes ahí, orientados por Mateo. ¿Pero qué éramos? Éramos un núcleo humano, leyendo nuestras obras, leyendo autores, tareas que nos ponía Mateo. Hay que leer a Benedetti. Vamos a tener el próximo sábado, tenemos aquí a José Molinaza, que va a leer, tenemos una charla con Tony Raful. Entonces nosotros no estamos integrados. Pero ¿cómo se hace esa integración? Vuelve y recalco, en un núcleo humano. Entonces, tu padre hacía eso, núcleos humanos, en cine, en televisión, en la literatura, en música, en Paquito, en teatro, en la televisión. Era lo que hacía. Núcleos humanos. Cuando esos integrantes de esa organización se iban y cada uno volaba con alas propias, empezaba a buscar jóvenes nuevos. Y creaba otros núcleos, unos núcleos humanos. Entonces, ese enriquecimiento viene de ahí, de hacerlo colectivo. Y cuando ese núcleo entonces se traslada a Gualey, es ese contacto. Entonces, cuando yo vi ese tema tan complejo, yo dije, esto es eso, es lo que uno ha vivido. Entonces, nosotros hemos vivido integrados con la cultura haitiana. Con Ana Hilda García, nosotros éramos invitados cada año a una actividad con títeres que se hacía por todos los ingenios y los asentamientos humanos del Central Romana. Y yo recuerdo al señor Troncoso ahí y el comité de damas. Le llevaban aguinaldo, le llevaban juguete, bicicleta, patines, todas esas cosas a los niños. ¿Y qué eran esos niños? Esos niños eran descendientes de padres haitianos. ¿Y qué manifestaban? Ellos ahí bailaban polka, bailaban un vals, ¿entiendes? No, ellos tenían sus bailes. Entonces yo iba a la ceja. ¿Y dónde estaban ellos? ¿Estaban en Petionville? No, estaban aquí bailando gagá. Pero también a ese gagá se integraban los dominicanos. Es decir, que también en núcleos humanos hay integración de ambas culturas. Ellos toman de nuestra cultura y nosotros de la de ellos. Así como nosotros tomamos influencia de los norteamericanos. A todos nos gusta el rock. A Jimmy, mi papá, le encantaba ese rock clásico, años 50 y 60. Pues hay personas como el doctor Radamés Polanco y como Arturo López y como Nancy Vicaíno, que son dominicanos de pura cepa, que están acechando su gagá para irse a bailar. Entonces hay una integración, una vivencia. Hay alguien que se llama Roldán, que tiene un cargo en esa organización del gagá. Y entonces los dominicanos que viven en esos batalles, de una u otra manera, se han integrado a esa cultura. Pero a nosotros nos toca el merengue haitiano también, y ellos tienen influencia del merengue dominicano. Es decir, que las cosas van transformándose y van juntándose. Eso es un peligro. Es algo que se da por las circunstancias concretas, que no es bueno ni es malo. Donde hay religión y donde hay cultura. Ahora, yo voy a criticar una misa porque no levantó la hostia o no dijo el Padre Nuestro. No, pero yo voy a criticar un culto religioso que implique remenear la cadera. No, cada cosa se respeta. Las religiones se respetan y las manifestaciones culturales de los pueblos se respetan. ¿Qué le parece eso, Mateo? Excelente, voy por ahí que sigo. El Día de Acción de Gracias, norteamericano,
Y el Halloween, y nadie se queja. Se celebra en el país. Entonces, si nosotros vemos que se celebra y que se integra, tenemos que ver que eso corresponde a varios factores. La misma interacción. ¿Cuántos dominicanos viven en Estados Unidos? ¿Y cuántos dominicanos y dominicanas se han casado con norteamericanos? Sí. ¿Y cuántas familias? Yo conozco un importante empresario dominicano que es Petín Corrientes. Y él un día dice, vamos a tener un cuento, y dice, no, yo no puedo esa noche, porque ese día es el Día de Acción de Gracias. Y sucede que una de las nietas mías se casó con un norteamericano, ahora tenemos eso. Entonces, como él participa en la celebración de las cuestiones de nosotros tenemos que participar en eso también, esa es una realidad. Pero en la década del 50 y la década del 60 todavía, lo que se escuchaba aquí, el 90% de la música que se escuchaba aquí era música mexicana. Todas las emisoras y todo el mundo, y los grandes, y el cine mexicano, y los grandes ídolos eran Jorge Negrete, Miguel Acevedo Tejía, todos Javier Solís, eran los grandes ídolos. Y nadie dijo, tengamos cuidado que nos va a absorber la cultura mexicana. Esas rancheras no van a la norteamericana. Y hubo también un periodo importante donde se escuchaba la radio cubana con muchísima facilidad, que no había todo eso. Y la influencia de la música cubana era tan significativa que en Cuba habían los compadres, aquí se hicieron los padrinos, aquí se hicieron los ahijados. Los compadres allá y los ahijados tampoco con los hermanos. O sea, porque había una relación y era casi una habitación. O sea que yo pienso que, como decía Ezequiel Alderén, es muy importante que la cultura dialogue. Eso no es malo, eso es bueno, además es inevitable. Claro, eso no significa que las instituciones estatales, las instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito cultural, no fomente la identidad cultural dominicana. Claro. Es una responsabilidad que hay que hacerlo, o sea, fomentar la identidad, los valores del país, su tradición histórica, sus creadores tradicionales y sus nuevos creadores. O sea, eso es un papel que tiene que jugar las instituciones culturales y de educativa, la Cancillería, y que de algún sentido lo han jugado y lo están jugando, pero también instituciones privadas como el Centro Perelló hace importantes aportes, es una institución que da a la identidad cultural americana, y el Centro León y otras instituciones, pero no lo asustemos con interactuar con otras culturas, aunque estén en la frontera o estén en los es que muchas manifestaciones están en el territorio aquí. En el territorio. Un tema quizás geográfico, es algo absurdo pensar que no va a llegar y no se va a instalar la cultura que nos queda al lado. Sí, una han viajado océanos y se han instalado en el país. Claro. Pero solamente hay que leer Vudú y Magia de Santo Domingo, donde se ve de todo, y también el libro de Martha Davis, La Otra Religión, sí, donde hay testimonio de todas las clases sociales. Aparece un altar y esta y el libro de June Rosen. Sí, todos estos rituales, es decir, hay muchos estudios que dicen de manifestaciones dominicanas, de que hay un vudú dominicano también. Eso está demostrado. Es decir, es una realidad que no podemos ignorar. Eso está ahí. Y hay practicantes dominicanos, no solamente descendientes de haitianos, sino también dominicanos. Bueno, pues entonces, en esa relación que se lleva con la cultura y la literatura, y ya ustedes muy bien señalan, hay estadísticas actuales, reportes que alarman de alguna manera a cierta parte de la comunidad literaria del país. Con respecto a los bajos índices que está presentando la juventud actualmente y la lectura, la juventud se ha divorciado de alguna manera
de la lectura. Y mi pregunta resume entonces al respecto es la siguiente: ¿se deberá eso a la cultura actual que permea la cultura dominicana? ¿Están expuestos a una cultura distinta a la generación y a la cultura que ustedes fueron expuestos? ¿Será ese el motivo del por qué la generación actual de jóvenes se ha divorciado tanto de la lectura? No es que no queden jóvenes que leen, por supuesto que lo saben, por el menor número. Mateo. Bueno, yo pienso que ese es un problema que es real, existe, es concreto y hay que abordarlo. Ahí tiene mucho que ver el sistema educativo. Por ejemplo, en el currículo actual, antes, en la prehistoria, cuando yo estaba en el bachillerato, la literatura dominicana, teoría literaria, literatura hispanoamericana. Bueno, todavía más. Llegó a estudiarse había un cuarto de filosofía, había un cuarto de ya sucede que si tú ves el libro de educación no hay ninguna parte de enseñar literatura, de lengua española. Entonces, como la lengua española se incluye la literatura, pero eso, ese incentivo, ese espacio del público cautivo que son los estudiantes, si desde el sistema educativo no se orienta, debió comenzar en la familia, debió ser en el hogar, en la familia. Pero bueno, el sistema educativo en su conjunto tiene que jugar un papel fundamental, porque la lectura es esencial para el desarrollo. No hay ningún país que se desarrolle si no es la lectura, sino un país fundamentalmente de lectores. Entonces eso es una dificultad que tenemos porque lo dan las estadísticas. Esas estadísticas, sí. Y la dan no solamente la estadística con los estudiantes, sino con los profesores. Cuando se hacen... Y dice como el PISA. Sí, y cuando se hacen concursos para elegir profesores, se quema el 75%. Hay un problema. Fíjate, yo ayudaba hace unos años a mi hijo en las tareas de lengua española y me daba cuenta de que, por ejemplo, para estudiar el adjetivo, el sustantivo, a veces ponían un texto, un cuento, una poesía, pero ya no era como antes. Era de cualquier profesor, de un hombre desconocido que había escrito una composición que a alguien se le encontró interesante y no era el mejor ejemplo. Pero antes, hace qué sé yo, 20, 25 años, estaban los libros de Alfaguara que preparó Manuel Núñez, García Cartagena, y ahí había los que mejores escribían, autores españoles, Juan Bosch, Pedro Mir, Manuel Cabral. Entonces, hasta yo estaba ahí en un fragmento de obra dramática, estaba Franklin Domínguez. Entonces, los estudiantes al leer esos fragmentos se entusiasmaban. Yo mismo cuando estaba en octavo, leí un cuento de José María Pemán, me parece que llamaba el autor, ¿verdad? De Pemán. Y yo sentí lo siguiente cuando leí, pero yo quiero esto que este señor me transmitió en este cuento, yo quiero como escribir cosas y lograr eso que él logró en mí, mantenerme atento, asombrado por lo que hacía el protagonista. Pero un profesor que escriba de que la cigüita se subió, no va a lograr eso. Entonces, si no hay buenos ejemplos, si no hay profesores que sepan cuáles son las mejores obras y las adecuadas para los niños, si imponen la lectura como una tarea y no como un juego y una diversión, no van a aprovechar la capacidad de leer que tienen los jóvenes. Todo el que tiene un celular lee muchísimo, palabras mal escritas, palabras sintetizadas, palabras adulteradas, pero se la pasan leyendo porque no solamente están viendo imágenes, ellos ven los mensajes que traen esas imágenes y oyen. Entonces los estamos dejando con esa lectura, con faltas ortográficas, con todos los defectos del idioma, y no lo estamos llevando ni siquiera en los libros de textos con los que mejores escriben. El idioma se enriquece con los que mejor escriben. Entonces, si no lo ponemos en contacto con los autores, también no estamos en nada. Es una capacitación que empieza por el profesor, que tenga esa
Fíjate, con Tomás Castro se inventa que llega a una escuela, lleva su poesía, incluso tiene dinámicas de leer unos poemas amorosos que a los jóvenes les encanta y a las jóvenes. Lleva a un cantante que musicaliza, a veces dos cantantes. Me lleva a mí también a veces para que lea un cuento corto. Y no es una o dos veces que nos han acercado profesores que nos dicen, pero ¿cómo ellos se entusiasman con la poesía? Y cuando yo le pongo una tarea, digo, porque usted se la pone como obligación, profesora. Entonces, ellos salen encantados de ahí. Además, le hacemos, y yo aprovecho esas cuestiones que hacen Tomás y Rafael García Romero, y le rifamos libros también. Y dejamos libros en la biblioteca. Entonces, el domingo, muy parecido. Se interesan por la literatura, se interesan y gozan y se ríen y aplauden. Pero parece que con los profesores es como, entonces le toman odio. Entonces, lo primero que le decimos, mire, si usted lo pone a leer y a él no le gusta, como decía Borges, que no lo lea, que en algún momento él podrá leer, es que lea lo que le gusta, que es un paquito. Disfrute. Es un paquito, porque la lectura es para disfrutarlo. Entonces, Juan Bosch hablaba que había que traer profesores de fuera para instruir a profesores de aquí. Y siempre eso es una idea que está en el aire y que algunas personas rechazan, que la gente capacitada está aquí para eso. Pero bueno, hay que empezar un plan porque, oye, es muy diferente ir a unas escuelas que yo fui en La Habana, una escuela, oye, pero unos niños estudiando fotografía, es decir, es una enseñanza creativa la que yo vi, no sé si en todos los centros porque yo fui a ese nada, pero ahí había una enseñanza creativa y nada, y tener los libros a la disposición porque hay escuelas que no tienen biblioteca también. Sí. Son muchos problemas. Entonces nosotros hemos tirado pinceladas, pero eso es un experto bien intencionado o varios expertos que se pongan a eso. ¿Tú entiendes? Para eso, que tampoco nosotros somos creadores, no somos especialistas en educación, ¿eh, Mateo? Así es. En cuanto a eso, podemos ver, dentro de las estadísticas que destacábamos, es que el último estudio de PISA, hecho en el 2019 en la región latinoamericana, situó a la República Dominicana en literatura, matemáticas y ciencias, dos de ellas en último lugar, en la que mejor estamos, precisamente aquí estamos en penúltimo, donde mejor está situada la República Dominicana, en PISA, en penúltimo. Pero estamos en el penúltimo. Sí. Pero no es que se lee porque ellos leen en el celular, leen muchísimo. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? Es la calidad de lo que Correcto, la calidad del material que se Por ahí lo que decía precisamente, y además entonces estaría también de los profesores con ese material para hacerlo atractivo, en tratar de ver mejoramos la metodología entonces en materia de eso. que los profesores tengan herramientas de cómo y que hacerlo. entiendan que además la misma enseñanza cambió a lo digital y también quizás necesitaríamos entonces adentrarnos en ese mundo también digital de los maestros. Ahora bien, la próxima pregunta que nos surge en el conversatorio es precisamente, he podido escuchar y sé que varias personas de mi generación escuchamos a veces mucho profesionales de diversas áreas de las artes decir que esa arte ha ido disminuyendo en calidad con el tiempo. La música que se hacía antes era mucho mejor. Los cineastas, a veces puede escuchar a varios decir el cine de antes era mejor. Pero mucho eso. Aquí. Sí, incluso Pero ahora aquí que está haciendo cine ahora. en cantidad. Ellos dicen no de cantidad, no de calidad, lo que critican. Entonces yo le hago la pregunta a ustedes. La literatura ha sufrido algo parecido, la escena actual, no de los que antes escribían y siguen escribiendo, sino los nuevos escritores, a su parecer, ¿continúan esa calidad o se mantiene la calidad de la literatura dominicana actual? Bueno, mira, siempre habrá, independientemente del número de gente que escriba, siempre habrá un grupo que tiene la delantera, que tiene mayor conocimiento, que tiene mayor creatividad. Yo, en mi experiencia personal, en los últimos años, yendo, por ejemplo, al Festival de Poesía de la Montaña que se hace en Jarabacoa, al Congreso de Cultura que se hace en Sosúa, algunos eventos que se han hecho en el este. Yo he conocido jóvenes escritores
y sobre todo escritoras jóvenes, porque antes había muy pocas mujeres dedicadas a escribir, que están, a mi juicio, muy a tono con la calidad literaria, con el estudio. Siempre es una minoría, como decía Juan Ramón Jiménez, siempre será una inmensa minoría, pero esa inmensa minoría se ha ido ampliando. Y volvemos a la escuela, volvemos al tema de la escuela. Es una responsabilidad también de la escuela descubrir, utilizando métodos innovadores donde la lectura sea, como dice Reinaldo, un placer, desarrollar y estimular esa creatividad. Pero estoy convencido de que sí hay un núcleo, y no solamente en la capital, sino en diversas partes del país, que está trabajando con bastante seriedad en narrativa, y no solo en... Bueno, en el área de teatro, que es con la que tengo más contacto, hay una serie de autores, de dramaturgos muy innovadores. Hay una generación que experimenta con el drama, con nuevos enfoques. Hace 2 días vi una obra de José Sánchez con el tema del Quijote y Sancho Panza. Y yo fui como, bueno, pero es un tema tan usado, tan puesto en escena, ¿qué nuevo pueden decir? Pues me dejó maravillado, porque es un texto de él, original, un texto poético, teatral, escénico, y presenta a un Quijote que ya perdió la memoria y ni siquiera reconoce a Sancho, pero entonces empieza a tener algunos indicios de memoria y se establece como una nueva relación con su amigo, pero sobre todo son los juegos. Es una obra que le encanta a los niños que estaban ahí, una obra para toda la familia, con música incluida. Bueno, es decir, así como ese autor, hay otros como Richardson Díaz, Margaret Sosa, sí. Y bueno, y ahora se me escapan el difunto Hanley Bowden. Un teatro muy, vamos a decir, que no le tiene miedo a la innovación, a la creatividad. Se meten por unos terrenos que yo digo, pero bueno, ¿y a dónde van a parar? Ligando el drama con un banquete, una escena cotidiana con un banquete. Margaret Sosa utilizando su cuerpo como medio de expresión y toda su experiencia, su psicología, transmitiéndola. Un cuidado en el lenguaje, ha surgido con un lenguaje poético, una nueva relación con el público. Y tenemos un autor que siempre es joven, que es de todas las generaciones, que es A.P.C. Sí, vive innovando. Exacto, que siempre está buscando, y una de las últimas obras que se llama Ja, 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 je, 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 que es de humor. Wow, pero aquí, porque él tiene su propio método, que es la acrobacia guerrero. Además, ha sistematizado su pensamiento dramático en un libro que se llama Filosofía de la Acción Dramática, donde ya él ahí ha madurado todos estos años. Y yo me asombré del humor. Es un autor que se está renovando constantemente. Pero hay una legión de jóvenes, de dramaturgos y dramaturgas muy interesantes. Canet Denis, Reinaldo Orbe, y así muchos. Eso mismo pasa. Yo fui y en la narrativa. Fui jurado en el último concurso de teatro, de Casa de Teatro, y me asombré. Una obra que ocurre en Argentina, de un naturalismo crudo y de un manejo sintético del diálogo que me dejó asombrado. Y la obra es sobre la prostitución de dominicanas en Buenos Aires, y la obra se llama Cueros. Y como a mí se me escapa el nombre de la
de la autora. Pero mira, una dramaturga y activista social ella también, Luciano, apellido Ingrid Luciano, tremenda dramaturga, y así muchas. Ajá. Es decir, que las artes se mantienen en constante evolución. Pero y eso sí, una nueva generación. Sí. Pero yo en una, mira cómo reaccioné yo cuando leí la primera obra de Richardson Díaz. Digo, ¿pero qué Iván García? ¿Qué es Reinaldo Díaz? Richardson Díaz, léanse esta vaina, léanse esto. Reaccioné así porque me asombró. Claro. Eso es así. También hay una relación que guarda la literatura con las artes. El teatro, Sí. el cine, que también está muy ligado. Últimamente grandes producciones cinematográficas se están basando en libros. Series para la televisión están también basadas en libros. Hasta 100 años son Oye, la vendieron. Oye, que no quiso García Márquez venderlo. no tuvo Pero misericordia, ya, digo. inmediatamente. Desde que tuvo Pero es una serie, va a ser una serie. Va a ser una serie. Una serie. Creo que de Amazon Prime, que tiene los derechos. Entonces, en ese mismo orden, su opinión con estas adaptaciones, ¿han podido ver algunas adaptaciones al cine que están llevando sobre la literatura? ¿Qué les parece? Su opinión al respecto de la escena actual de esas adaptaciones, sobre todo con estas plataformas de streaming, Netflix y demás, que están trayendo ese contenido de libros ahora. No he visto tantas que se basen en libros, solamente la de Basanta, porque se hizo un concurso. En ese tiempo era la Secretaría de Cultura con una novela de William Mejía. Se hizo en un concurso, pero la esencia de la novela no fue llevada a la pantalla, sino que Basanta hizo una recreación, la llevó a otro siglo, pero donde se desarrollaba, que era la dictadura de Trujillo. Es decir, ni así pudo llevarse la obra literaria a la pantalla. Yo lo que creo es que deben basarse más en cuentos, en novelas, en relatos dominicanos, porque no veo esa abundancia de que adapten una obra literaria y la lleven al cine. Entonces, de lo que más se queja el público y los propios cineastas es de la inconsistencia de los guiones, de lo flojos que están los guiones. Pero tampoco quieren pagarle a los guionistas, quieren apropiarse de sus créditos también. Yo soy uno que ha pasado mucho trabajo con eso. Y, ¿qué te digo? Deberían mirar más hacia la literatura. Ahora no me llega ninguna película que haya sido basada en un libro. 1500 locos, me parece. 1500 locos. Dominicana, sí. 1500 locos. Correcto. Las áreas también internacionales están muy también en tendencia, grandes, pero incluso casi toda la obra de Shakespeare ya ha sido llevada. No, internacionalmente sí. Yo digo el cine dominicano que no está utilizando a Marcio Belón Magiolo, ¿verdad? A Juan Bosch. Pero a nivel internacional, casi todos los cuentos de Juan Bosch, muchos de ellos han sido llevados al video, a la televisión, por Félix Fermán. Sí. De cortometraje, sí. Me parece que destinarlo a la televisión Hay un trabajo de Pedro Ginfer que se llama Cine y Literatura, que yo recuerdo que se lo fue ya hace un tiempo, pero sorprendía a Humberto Frío, que tenía todo lo de cine, pero este no lo tenía, yo lo traje del país del cine. Y ahí él hacía una relación de las grandes obras o de las obras que han sido llevadas al cine, donde a veces el resultado del cine es muy inferior a la obra, pero a veces al revés. De una obra que no da obra, sale una extraordinaria película, sale de un trabajo. Entonces aquí, con el auge que está tirando del cine, yo estoy de acuerdo con Ricardo, debe haber como mayor proyecto, mayor cantidad de proyectos que basado en obras de autores dominicanos pueden llevar. Porque fíjate, cuando se hace un guión adaptado es mucha la ventaja que tiene el guionista de cine, porque ya el personaje está construido, su psicología, la historia está ahí. El jardín es tan bueno como cine que como obra literaria. Entonces, pero no pasa siempre.
si tú empiezas lo que están haciendo ahora, lo que sale es una serie de inconsistencias, de disparates, de escena floja, de diálogos que repiten la realidad como se habla en la realidad tal cual, porque el diálogo cinematográfico y el diálogo dramático no es tal cual se habla en la calle, eso lleva un proceso poético de síntesis, como Juan Bosch en sus cuentos. Juan Bosch, tú sientes al cibaeño hablando, pero eso es un diálogo sintetizado. Es curioso, una vez Pedro Berger dijo, le pago a 100 pesos el que me encuentre a un cibaeño hablando en la obra de Don Juan, en la narrativa de Don Juan, que hable con la I. Tú ves, hay una poetización del lenguaje y no te hace falta la I porque él lo hace como de una forma que no utiliza la I en sustitución de la R y la L. Eso es asombroso. Y sin embargo tú sientes el personaje. Ajá. Y no se utiliza entonces. Entonces, porque no es poner de que tal cual habla, no, eso debe ser pasarlo por un proceso de síntesis y de drama, porque el diálogo dramático debe ser acción y entrar acción. Y existe un efecto incluso rebote que se da cuando se lleva una obra al cine ya escrita como obra literaria, y es que muchas personas que no conocían el libro, al ver la película, entonces algunos se interesan en leer. Sí, hay personas que se devuelven, pero yo no soy de esas personas. Yo vi desde jardín. Yo vi la de Visconti, sí, Muerte en Venecia, y no fui a la de Thomas. He leído otra de Thomas Mann, pero esa no. No, porque no quería quitarme. Bueno, entonces para cerrar este conversatorio, quisiera este conversatorio. Muy bueno, muy buena su intervención. Sí, muy bueno, muy consciente. Yo creo que hemos terminado entonces con el conversatorio. ¿Usted qué dice? Cultura y literatura. Señores, muchísimas gracias por participar. Un aplauso.